Pinturas Gliden, real es lo que hacemos. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003, 16 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy técnico, el Dow Jones alcanza récords históricos. Parece ser que va a borrar algunos indicios de recesión y vamos a ver qué está pasando en los mercados, los pros y los contras, la parte positiva del Dow Jones, que eso acarrea, y la parte negativa, indicadores que marcan recesión, pero que el Dow Jones Index la está borrando temporalmente. Manda mucho pánico esto al mercado. Esta semana también el Banco Central de la República Dominicana bajó su tasa de política monetaria de 5.5 a 5%. Entonces, esa bajada de esa tasa, que nosotros entendemos que fue prematura y que debió haberse aguantado un poquito más, va a hacer que usted pierda mucho dinero. Es decir, que si usted tiene dinero en el banco, certificados de inversión a largo plazo, por cada millón que usted tenga, usted va a perder ahora 22.500 pesos anuales. Si tiene 10 millones, 225.000 pesos en el año. O sea que usted tiene que protegerse. Para eso es la bolsa de valores. Para usted saber cuando el Banco Central se mueve, usted saber qué va a hacer con su dinero. Es decir, que ese tema es crucial para usted. Si usted es empresario, si usted es industrial, si usted tiene dinero a plazo fijo, entonces usted va a perder mucho dinero. Y nosotros le vamos a decir por qué. Y para eso también, esta semana que viene, nosotros tenemos un seminario para enseñarle a usted de cómo proteger su dinero contra esa bajada de la política, de la tasa de política monetaria del Banco Central, donde vamos a tratar instrumentos de deuda, rentas fijas, casos bonos soberanos y bonos corporativos, cómo el alza del dólar afecta a los ingresos de las empresas, cómo protegerse contra una devaluación, el financiamiento de las empresas a través del mercado accionario. ¿Por qué es tan importante para que las empresas se financien con el mercado accionario? La relación que existe entre los mercados, acciones, bonos, commodities y divisas, y el mercado de divisas. ¿Y cómo usted protegerse ahora que el Banco Central ha bajado la tasa de interés y que eso a usted le cuesta dinero? Este seminario le va a salvar que usted pierda 22.500 pesos anuales por cada millón que usted tenga en el banco en certificado de inversión. Es decir, que si usted tiene dinero en el banco a plazo fijo, este seminario es para usted. Si usted es empresario y tiene cientos de millones de pesos en el banco, también este seminario es para usted. Es decir, que el próximo sábado, cupo limitado, llámenos, pues solamente tenemos cupo limitado en el salón. Sábado 13 de julio a las 3 de la tarde, este seminario va a evitar que usted pierda mucho dinero en certificados de inversión del Banco Central de la República Dominicana. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, 28 semanas le tomó al Dow Jones Index una recuperación. Lo que parecía algo imposible que pasara, pues acaba de ocurrir esta semana y el Dow Jones Index alcanza
su punto máximo en la historia. Esto es algo positivo y negativo a la vez. Positivo porque borra temporalmente una posible recesión de acuerdo al mercado accionario. Recuérdese que cuando el dinero se va de Wall Street, pues marca la recesión automáticamente porque las corporaciones dejan de recibir ingresos y evidentemente cuando las corporaciones dejan de recibir ese dinero, pues cortan por las nóminas y los gobiernos también reciben menos dinero en impuestos. Entonces, si hay un despido masivo de empleados, entonces eso aumenta la tasa de desempleo y esa maquinaria trabaja en reversa entonces. En este caso particular, el mercado ha respondido aún con los problemas geopolíticos de Estados Unidos, de Washington, con Pekín, con Rusia, con Venezuela, con Irán. El mercado ha asimilado esto y le ha puesto un precio total ahora mismo. O sea que, aunque esté subiendo el Dow Jones, aunque haya borrado temporalmente una posible recesión, tenemos indicadores que también marcan recesión. Eso es una contradicción entre unos indicadores que marcan recesión y otros indicadores que borran la recesión. Alguien está equivocado y nosotros vamos a determinar quién está equivocado. Evidentemente tenemos que esperar. Recuerde que el combustible de la bolsa de valores son las noticias. Esa noticia de que el Dow Jones alcanzó un récord máximo es positiva para los que tienen acciones en el mercado, pero están en la fase 3 del mercado. Una fase muy violenta donde los swings, los cambios de precio son muy poderosos, muy largos y las caídas son muy violentas y descomunales. Entonces, vamos a ver, señor director, ese análisis de la gráfica número 1 para que veamos qué pasó con el Dow Jones Index. Ahí los vemos, luego de estar en septiembre en 26.900 puntos, colapsa el Dow Jones y viene all the way down to 22.000 puntos. 14 semanas solamente en colapsar, 28 semanas en reproducir, recomponerse y reproducir esta ganancia. O sea que históricamente, cuando eso pasa, pues se borra en el tiempo a corto plazo, se borra la recesión. Pero eso marca también un hito en los mercados de acciones porque los swings son muy violentos. Las acciones, cuando bajan a partir de ahora, que tenemos 4 ciclos, 4 fases, la 1, la 2, la 3, la 4, entonces ahora un instrumento financiero que haya subido de 200 a 300 dólares es inalcanzable para un inversionista común, para un inversionista del pueblo. Y por eso es peligroso esta subida del Dow Jones. ¿Hasta cuándo será? Nosotros no lo sabemos. El mercado nos va dando las pautas y nosotros vamos siguiendo las señales que nos da el mercado. Recuérdense que esto es una radiografía del mercado. Lo que nos dice a nosotros el análisis fundamental es qué vamos a comprar. El análisis técnico nos dice a nosotros cuándo lo vamos a comprar. Y la variación en los precios nos dicen por qué ahora. Entonces, con esta subida del Dow Jones, borramos la recesión, pero aumenta el pánico y aumenta el miedo. Los profesionales de bolsa saben que hay mucha presión, que hay mucha incertidumbre, porque hay indicadores que mandan una señal negativa a lo que nos dice el Dow Jones Index. Tenemos indicadores contrarios a lo que dice el Dow Jones Index. Entonces, usted tiene dos opciones. ¿A quién usted le cree? Usted tiene que tener los ojos a visor porque el mercado accionario es muy volátil y cambia constantemente. Y si usted no sabe lo que está haciendo, pues entonces cierre su posición y sálgase del mercado porque los swings a partir de ahora van a ser mucho más violentos, más largos y más prolongados. Ese cambio esa recomposición del Dow Jones por 14 meses, fíjense que 14 semanas, perdón, 28 semanas para recomponerse, 14 para bajar, pues provocó que el dólar se apreciara con relación a las demás monedas. O sea, en muchas ocasiones, nosotros habíamos advertido aquí que el dólar iba a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo el dólar en los mercados internacionales, porque los profesionales se están moviendo en mercados fuertes. En el corto plazo el dólar ha cedido un poquitico de terreno, pero en el mediano y el largo plazo el dólar continúa su ascenso y va a continuar ese ascenso. También porque en la parte de Europa
hay mucha presión porque ahora habrán cambios en algunos puestos claves, como el gobernador del Banco Central, el presidente del Parlamento Europeo, que tienen mucha incidencia en la política monetaria de Europa, en el Banco Central de Europa, y evidentemente si afecta el euro, afecta a todas las divisas, incluyendo el dólar. Colóqueme la gráfica número 2, señor director, para que veamos cómo el dólar se ha apreciado con las demás monedas luego de esa explosión del Dow Jones. Ahí los vemos, contra la moneda de Egipto 1.7%, Indonesia negativo 3.01, ha bajado, México menos 3.4, Israel menos 3.7, el dólar canadiense ha perdido un 4%, el yen japonés 4.8, entonces United Kingdom, la libra esterlina 6.5, y como podemos ver el peso venezolano, el bolívar venezolano 665.000% negativo, Rusia negativo 11.8, Brasil 15.8 negativo, Polonia 11.7 y el euro 8.7 negativo y el yuan 7.2 negativo. O sea que el dólar prácticamente se ha apreciado contra todas las monedas, producto de esa recuperación del Dow Jones. Evidentemente cuando pasa eso, está entrando dinero a la bolsa, fortalece el dólar y debilita las demás monedas. Independientemente de los problemas geopolíticos que nosotros tenemos ahora mismo, el presidente Trump mantiene la presión sobre China, mantiene la presión sobre Rusia, Venezuela, Irán. El mercado ha asimilado esa presión y le inyectaron cientos de miles de millones de dólares al mercado, y eso ha provocado que la expansión económica en Estados Unidos alcance la expansión más larga de todos los tiempos. Colóqueme la gráfica número 3, señor director, para que veamos esa expansión económica desde el año 1945. Por 121 meses consecutivos ha subido el Dow Jones Index. Entonces, nosotros le hemos dicho a ustedes que todo pasa por la mano de la bolsa y que los mercados financieros son el corazón y el cerebro de la economía real mundial. Fíjense, el Dow Jones 121 meses consecutivos subiendo desde el 2009 hasta el 2019, 10 años. Allá alcanza la expansión más extraordinaria jamás alcanzada por la economía norteamericana desde el año 1945. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos ver también la parte más larga en julio, también la expansión más amplia de la economía norteamericana por más desde 1945 a 2019. Estamos hablando de muchos años, 121 meses consecutivos, lo que nos dice a nosotros que en algún momento ese ciclo debe terminar. Y si ese ciclo debe terminar, ha creado mucho pánico en los mercados. Y producto de ese pánico, producto de ese miedo, muchos países le han inyectado mucho dinero al oro, y que nosotros le dijimos al gobierno y al Banco Central de la República Dominicana que comprara oro en febrero. Entonces, si tenemos pánico en el mercado, si hay pánico en Wall Street, si hay pánico en el mercado accionario y en los mercados futuros, los profesionales, los G7, los países que conocen de inversión y que conocen de bolsa de valores, se mueven a mercados fuertes. En este caso, commodities. Y el oro es un indicador de incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, el oro nos da una buena posición de compra. Eso han hecho todos los bancos centrales poderosos del mundo, y eso han hecho todas las economías poderosas del mundo, excepto el Banco Central de la República Dominicana, donde nosotros tenemos 450 técnicos y que no le recomendaron al gobierno que cambiara la divisa. Y eso nos ha costado a nosotros más de 330 millones de dólares en ingresos en reserva por el gobierno dominicano y el Banco Central no comprar oro cuando tenía que comprarlo. Colócame la número 5, señor director, para que veamos cuáles son los países que tienen más oro. Estados Unidos en tonelada métrica tiene más de 8.000 millones de toneladas métricas de oro. Le sigue Alemania, Italia, Francia, Rusia en quinto lugar, China, Suiza y Japón son los países que más oro tienen. Ellos conocen del mercado, y si podemos observar, dentro de esos países, excepto China y Suiza, no pertenecen al G7.
O sea que los países desarrollados conocen del mercado, conocen de la importancia de comprar oro en tiempo de incertidumbre y se han abastecido de oro. Entonces, con $1 ahora, lo compraron cuando estaba barato, con $1 mucho más caro, ellos pueden salir a vender oro ahora y recuperar ese dólar. En la medida que el oro sube, el oro debe devaluarse en el corto plazo. Pero si el gobierno dominicano hubiese comprado ese oro a $1,250 la onza cuando le dijimos, y ahora cuesta $1,420 la onza, el gobierno tuviera más de 330 millones de dólares adicionales en reservas internacionales. Y lo único que hubiese tenido que hacer el gobierno ahora es vender ese oro por los 330 millones de dólares y dejar su reserva intacta. Tuviera su reserva en oro o en dólares y cambia ese oro por dólar y lo invierte en obra social. 330 millones, estamos hablando de más de 16,000 millones de pesos de febrero a junio, que fue cuando le dimos la información. Entonces, ese planteamiento que le hemos dicho al gobierno es porque lo están haciendo otros países y otros bancos centrales del mundo. Y nosotros debimos haberlo hecho también. Pero las corporaciones también y la bolsa de valores, en este caso los instrumentos financieros de rentas fijas y de acciones, han tenido un repunte en la primera mitad de este año. Los primeros 6 meses ha producido cerca, ambos, de un 15 a un 17% de interés. Colócame la gráfica número 6, señor director, para que veamos desde el año 1995 cuál ha sido ese rendimiento de los primeros 6 meses. Equities del S&P 500, casi un 18%, y los bonos a largo plazo, estamos hablando de un 12%, o sea, overall, el averaje de todo esto, prácticamente un 18% de crecimiento entre los bonos y las acciones. Una buena inversión, cuando usted tiene un 18% de rendimiento de su dinero en menos de 6 meses, eso significa que usted está doblando su dinero en apenas 3 meses. O sea, va a tener un 36% anual de continuar esto así. Y si usted tiene un 36% de su dinero en recursos, que usted se lo ganó, usted está prácticamente triplicando su capital. Porque el banco le paga 1 punto y pico por ciento de interés en dólar y usted ha obtenido un 18% en menos de 5 meses. Por eso la importancia de la bolsa de valores, por eso la importancia del mercado accionario, por eso la importancia de conocer la tendencia de hacia dónde se va a mover el mercado para usted entrar y tomar posiciones en el mercado. Entonces, no solamente los gobiernos están comprando oro, también los fondos de cobertura están comprando oro. Los exchange trade funds, los managers, los hedge funds managers, también los que manejan los fondos de pensiones de Estados Unidos, los países desarrollados, también están comprando, colocando su moneda, sus dólares en oro por la incertidumbre que crea el mercado. En tiempos de incertidumbre, el oro es un buen indicador de inflación y de incertidumbre, lo mismo que el franco suizo. Lo mismo que otras monedas, que son monedas commodity, y que usted tiene que saber hacia dónde se van a mover para usted cambiar su dinero. Eso es lo que se hace, el dinero no se sale de la bolsa, se mueve de un sector a otro sector. Ahora, usted tiene que saber cuándo usted hace ese cambio. Nosotros le dijimos al gobierno que hiciera el cambio en febrero de dólares por oro, porque sabíamos que el oro iba a subir. Colócame la gráfica número 7, señor director, para que veamos esos fondos de pensión, esos fondos de cobertura, comprando oro a una velocidad exorbitante. O sea, un 4.5%, 74 millones, .3 millones de onzas han comprado y lo han avanzado un 7.9% este año. O sea, $1,384 alcanzó el oro. O sea que los fondos de pensiones, los fondos de cobertura también están comprando oro. ¿Quiénes se benefician con esa compra? Bueno, están involucrados las principales economías del mundo y las 20 economías que son las que más han comprado. Entonces, cuando venga un colapso, también esas 20 economías arrastran a las demás economías porque van a ser las más afectadas, pero ellos se han preparado para un colapso. Nosotros no estamos preparados para un colapso económico, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer en los mercados para protegernos. Usted tiene que protegerse en el mercado sobre una devaluación del peso dominicano o sobre una caída, una contracción de la economía real. Colóqueme la gráfica número 8, señor director, para que veamos las grandes economías, las más poderosas, ahí las vemos. Acérquenmela un poquitico más. Estados Unidos con 21.3 trillones
de dólares, es la economía más poderosa, seguido por China, a un lejano segundo lugar, 14.2, o sea, el 75% de la economía norteamericana. Japón, la número 3, con 5.1 nada más. Alemania 3.9, India 2.9, United Kingdom 2.8, Francia 2.7, Italia 2.03, Brasil 1.9, Canadá 1.7 y South Corea 1.6. De la primera 10, 7 son del G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, United Kingdom, Francia, Italia y Canadá. Todas son del grupo de los G7. Fíjense cómo ellos se mueven sincronizados, se mueve ese grupo. Entonces, lo que nosotros tenemos que distinguir es que cuando ese grupo se mueve en esa misma dirección, debemos movernos nosotros. Es muy simple esto. Y los mercados nos permiten a nosotros observar hacia dónde ellos se están moviendo y nosotros nos movemos en esa misma dirección. Entonces, si nosotros nos movemos en esa misma dirección, vamos a evitar colapso predeterminado y que puedan afectar nuestra economía, como la deuda general de Europa, donde además de que hay países que se están moviendo, comprando oro para protegerse, también tienen mucha deuda y eso les permite a ellos paliar un poquito esa deuda. Colócame la gráfica número 10, señor director, para que veamos cómo va la zona europea, que la deuda también de esa parte ha ido aumentando. Italia es la líder con mayor cantidad de pasivos de la zona. Esa línea amarilla es Alemania, Francia la verde y España la magenta. Italia sigue siendo la líder en deuda porque tiene unos bonos soberanos italianos muy cargados, con muchas deudas. Entonces, los profesionales de bolsa, cuando la deuda es muy grande, colocan su dinero, exigen más dinero en la tasa de retorno de esos bonos, y si exigen más dinero en la tasa de retorno, eso tiende a colapsar la tasa. Y si colapsa la tasa, aumenta el precio de los bonos y ellos lo venden a un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que eso provoca? Que cuando colapsa la tasa de los bonos soberanos, en este caso en el mercado secundario, aumenta el precio de los bonos, ellos lo compran mucho más barato y lo venden en el mercado y sigue entonces colapsando más la tasa por la incertidumbre que esto crea. Entonces, ya la tasa en los bonos de Europa comienza a colapsar por debajo de la línea de equilibrio. O sea, el Dow Jones ha borrado temporalmente una recesión, pero la tasa de retorno de la zona europea, lo mismo que el producto de la manufactura, están colapsando y nos marcan una posible recesión. Entonces tenemos una contradicción. ¿Quién tiene la razón? El mercado nos lo hará saber. Colóqueme la número 11, señor director, para que podamos ver cómo va la tasa de interés, la tasa de retorno de la zona europea, y los vemos todos prácticamente colapsando. Portugal, Italia, esa es la tasa de los bonos a 10 años, España, Alemania. Entonces Alemania ya está por debajo de la tasa monetaria del Banco Central, menos 0.39, totalmente negativo. Eso lo que nos dice a nosotros es que los inversores se le está pagando dinero para que se endeuden, porque le están pagando, usted está comprando bonos, lo está vendiendo más caro y la tasa está bajando. Entonces usted se está endeudando y ellos están negociando su deuda en la bolsa, en el mercado secundario, y están adquiriendo esa deuda para beneficio personal. Usted podría decir, bueno, pero esto es una especulación. Sí, es una especulación, pero ellos saben lo que están haciendo. Entonces, a la medida que colapsa más la tasa de los bonos soberanos de la zona europea, aumenta el precio de esos bonos. Y si usted compró un bono a par, y ese bono ahora se lo pagan a 1.10 por cada dólar que usted invirtió, por cada euro que usted invirtió, le van a dar un euro con 10 centavos, usted lo vende a 1.10. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo. Y hacen que el mercado colapse. Pero se endeuda usted y ellos están negociando con su deuda. Ellos están negociando esos instrumentos financieros en los mercados secundarios y están ganando dinero con esos instrumentos financieros. Eso marca un periodo de recesión, independientemente de lo que diga el Dow Jones Index, el mercado accionario, que ha marcado y ha borrado una recesión en el corto plazo. ¿Qué continúan ellos haciendo? Pues moviéndose los fondos de pensiones, los managers, a la compra de oro y commodities fuertes,
Vamos a ver el número 12, señor director, para que veamos esa compra de oro, las posiciones netas, 1.409 y han alcanzado un 131%, o sea que los fondos de pensiones están entrando en el mercado futuro, incluyendo el Shanghai Gold Exchange. En China también el mercado futuro de oro de China, el Shanghai Gold Exchange, ha explotado y ha aumentado por encima de un 140% la compra de oro. Entonces, si ellos están entrando en oro, si ellos quieren oro, es porque algo ellos huelen, es porque ellos perciben que aunque la bolsa está subiendo, hay mucho pánico, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y la guerra comercial de Washington con Pekín va a surtir sus efectos y por eso se están protegiendo, incluyendo China en el Shanghai Gold Exchange. Colócame la número 12.1, señor director, para que vayamos a China, a ver en Asia. Fíjense, un 140% más ha subido la compra de oro en Shanghai Gold Exchange. Eso es mucho, mucho dinero, un 140 por encima de lo que usualmente se compra. Entonces, si ellos quieren oro, nosotros también debemos comprar oro. Esa es una parte de protección, cómo protegerse contra una posible caída del mercado. La parte positiva del Dow Jones es que temporalmente borra una recesión. La parte negativa aumenta el pánico, aumenta la incertidumbre, aumenta la indecisión y en consecuencia los profesionales, la confianza del inversor, las expectativas del inversor también caen a mayor riesgo, mayor beneficio, porque los inversores así es que se mueven. Usted no necesita el riesgo si no le dan beneficio. O sea, si no hay beneficio, no hay riesgo. Por eso, tanto la confianza del inversor como el consumer confidence, cómo usted va a consumir en los próximos meses, comienzan también a colapsar. Y esto es una señal muy negativa. Antes de irnos a pausa, señor director, colóqueme la gráfica número 13 para que veamos cómo la confianza del consumidor y el sentimiento comienzan a caer, alcanzaron su punto máximo y comienza a caer ese consumidor que quiere gastar su dinero en la economía. Ese consumidor que mueve esa economía y ese sentimiento de gastar ese dinero, pues comienza a abrirse ahora y comienza a caer. Históricamente, si vemos esas líneas perpendiculares rojas, vemos 7, históricamente cuando eso pasa, eso ha marcado una recesión. El Dow Jones nos dice a nosotros que ha borrado la recesión temporalmente. Ahora, el consumidor, la confianza del consumidor, el sentimiento del consumidor, que es que mueve esa economía, nos dice otra cosa. ¿A quién usted le cree? Bueno, si Luis Fernando García tuviera que invertir en la bolsa, estuviera muy pendiente de lo que pasa con la confianza del consumidor. Porque al final ellos son los que mueven la economía. Y si no hay consumo en la economía, la bolsa de valores, por gravedad, las acciones, por gravedad, entonces caen y marcarían la recesión. Es decir, que usted le crea que usted quiera. Luis Fernando García le cree a la confianza del consumidor, porque al final ellos tienden a ganar. 121 meses subiendo, el ciclo en algún momento debe de terminar. Entonces, todo lo que está muy alto debe de caer, debe de tener una corrección y más temprano que tarde esa corrección va a ser muy violenta, muy fuerte y traerá una recesión en la economía real mundial. En el próximo bloque vamos a ver lo que nos dice el Banco Central de la República Dominicana, la importancia de que el empresario dominicano, el industrial dominicano, por qué debe de participar en la bolsa de valores. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los fondos de pensiones en Estados Unidos, en Europa, juegan un rol importante, muy importante en las acciones
en la bolsa de valores, porque son ellos los que manejan los cientos de billones de dólares de las cuentas de retiros de los trabajadores de esos países. Entonces, como ellos son los que manejan ese dinero, ellos determinan básicamente hacia dónde se va a mover el mercado. Curiosamente, ellos, luego de esta explosión del Dow Jones Index por 28 semanas, 14 para bajar, 28 para subir, pero que alcanzó un alto histórico ahora, se le hizo una encuesta, un survey, y ellos dicen que los mercados, en los diferentes instrumentos, en los mercados emergentes, van a subir en los próximos 6 meses que nos quedan de este año. Colócame la gráfica número 13.1, señor director, para que veamos qué piensan ellos, los fondos de pensiones, los managers que manejan la cuenta de retiro de los trabajadores. Fíjense, ahí tenemos los principales mercados: currencies, bonds y stocks, divisas, bonos, instrumentos de deuda y acciones, el mercado accionario. En el mercado de divisas, ellos dicen, un 60% de los fondos de pensiones dice que va a subir y un 40% dice que va a bajar. En el mercado de bonos, un 68% dice que va a subir y un 32% dice que va a bajar. Y en el mercado de acciones, dice un 61% que va a subir y un 39% que va a bajar. O sea que ellos, en términos generales, más de un 60% están de acuerdo que van a subir los próximos 6 meses esos mercados en los mercados emergentes. Entonces, ellos son los que determinan si el mercado sube o baja, porque ellos manejan cientos de miles de millones de dólares en fondos de pensiones, inversionistas institucionales, donde muchas veces una sola institución maneja 100 o 200 billones de dólares en fondos de pensiones. Entrevistaron 42 fund managers que son estrategas de inversión de Wall Street y que trabajan para eso nada más, para manejar los fondos de pensiones de los trabajadores alrededor del mundo. Porque no solamente de los Estados Unidos, sino de los principales países que tienen bolsa y que tienen cultura bursátil, en este caso los G7. O sea que de acuerdo a lo que ellos plantean, ellos dicen que va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando van a invertir en bonos? Bueno, en este caso particular, como el crudo de petróleo es un commodity geopolítico y que afecta a la producción mundial, ellos están exigiendo una mayor tasa de interés para comprar esos bonos. Entonces, estamos hablando de un 2.32% por encima de lo que ellos exigen, le están exigiendo ahora a sus brokers en la bolsa de valores para ellos siquiera colocar o pensar colocar su dinero en instrumentos de deuda. Colóqueme la gráfica 14, señor director, para que veamos cómo se está exigiendo eso: mayor riesgo, mayor tasa de interés, 2.32% por encima a esos bonos de energía del mercado, donde el crudo de petróleo es muy volátil. Si ellos quieren un bono de energía, bueno, hay que buscarle un 2.32% adicional para ellos entrar. Entonces, esa es la parte positiva para ellos. Ellos asumen riesgos, pero ganan mucho más dinero. La otra parte es que el mercado, aunque el Dow Jones temporalmente ha marcado un corte en la recesión, el índice de manufactura de los principales países del mundo comienza a caer y nos da una lectura negativa. Entonces, mientras el Dow Jones Index nos dice a nosotros que se aleja la recesión, el índice de manufactura de los países, de la economía de muchos países europeos, de la zona Latinoamérica y Estados Unidos, pues nos dice lo contrario. Colóqueme la gráfica número 15, señor director, para que veamos la lectura de este índice de Estados Unidos 50, por debajo de 55 de contracción. Cuando alcanza 50, nos dice a nosotros, técnicamente hablando, que eso es una recesión. Eso es para Estados Unidos. Entonces, pero eso ha provocado en Estados Unidos que la tasa de interés a 30 años esté por debajo de la tasa de reserva, de la tasa monetaria de la Reserva Federal de 30 años. O sea, en este caso, la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 30 años está por debajo en retorno a la tasa de la Reserva Federal. Eso es crítico, es letal y es muy dañino para la economía real.
Coloque la número 16, señor director, para que veamos totalmente negativa los bonos del Tesoro a 30 años por debajo de los Fed Funds Rate. O sea, un inversionista no tiene ningún incentivo para invertir a largo plazo, porque el riesgo es muy grande. Y como podemos ver, en el 85-89 hubo una crisis muy grande, en el 95-99 la crisis asiática, en el 2000 la crisis tecnológica y en el 2008 la crisis financiera. Ahí los vemos, todas esas crisis han sido provocadas cuando se invierte el retorno de la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 30 años. Cuando ese retorno cae por debajo de la línea de equilibrio y toca la tasa de la Reserva Federal, el colapso es inminente. El mercado accionario nos dice que no es así, pero este indicador nos dice que sí es así. Es como que tengamos dos fuerzas hablando, una que dice que no y una que dice que sí. O sea, recuérdese que es una batalla entre compradores y vendedores. ¿A quién usted le cree? Es una decisión suya personal, pero usted tiene que saber medir los riesgos. Luis Fernando García, 121 meses subiendo, una expansión la más larga y prolongada de toda la historia. Muchos indicadores en contradicción con el mercado accionario. Yo me voy con esa contradicción en contra del mercado accionario, porque más temprano que tarde debe caer, sencillamente porque es imposible sostener esa presión. No es verdad que un gobierno pueda sostenerse si no hay dinero a largo plazo. No es verdad que un gobierno y que una economía pueda ser saludable si el dinero a corto plazo se encarece y no hay dinero a largo plazo para financiarse. Si un empresario no se puede financiar a 10, a 15 años, el colapso es inminente. Entonces, más temprano que tarde va a caer el mercado y más temprano que tarde va a caer la economía real. Vamos a ver, señor director, la número 17, para que veamos que el índice de manufactura de todos los países, casi todos los países potentes, en este caso de China, también su lectura negativa como Estados Unidos, 49.40, también negativa. O sea, el mismo problema, si la producción se cae en China y se cae en Estados Unidos, entonces esas dos economías van a tener problemas. Pero también el mismo problema, ese cáncer está haciendo metástasis y se fue a Japón también, no solamente a China, sino que se fue a Japón y contaminó a Japón. Colóqueme el número 18, señor director, para que veamos qué va a pasar también con la economía japonesa. Ahí los vemos también su lectura por debajo de 50. O sea, el índice de manufactura, ese índice, cuando cae por debajo de 50, entonces definitivamente es un colapso y una contracción en la economía real. Vámonos a la número 19, señor director, para que veamos México también, que la economía mexicana también está afectada por ese cáncer que le ha tocado y ha hecho metástasis. El presidente se peleó con México, se peleó con Canadá, se peleó con Rusia, se peleó con la Unión Europea y se ha peleado con todo el mundo. Sigamos con la número 20, señor director, para que veamos Rusia. El mismo cáncer está atacando también a la economía rusa, la producción por debajo de manufactura, por debajo de 50, una lectura de contracción, una lectura de que la economía real se va a contraer. Y Inglaterra, la número 21, señor director, también, o sea que prácticamente toda la economía del G7, además de Rusia y China y México colapsando, y lo vemos todos por debajo de 50. Entonces, ¿qué va a traer esto como presión? Bueno, vienen cambios ahora en Europa, en sitios claves muy importantes y que nos va a tocar ver. Colóqueme la gráfica 22, señor director, para que veamos esos cambios, que van a haber unos cambios en la política monetaria de Europa. Va a cambiar el señor Antonio Tajani, European Parliament President, Italia, en julio del 19 se va. El Banco Central de Europa, el señor Mario Draghi, se va en octubre del 2019. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de Luxemburgo, se va en octubre. El representante de la Unión también, Federica Mogherini, de Italia, se va en octubre. Y el presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, polaco, se va en noviembre.
todos esos puestos clave van a afectar la política monetaria del euro y evidentemente también van a afectar al dólar. Por eso el euro comienza a colapsar. El presidente Trump acusó al presidente del Banco Central, Mario Draghi, de manipular el euro. Colóqueme en la gráfica 23, señor director, para que vayamos a la 25, para que veamos el euro colapsando. Ahí los vemos, estuvo 1.14, 1.12, el euro va a seguir colapsando y el dólar se va a seguir apreciando, 1.12, 25, 9. O sea que si usted tiene euro, es una buena oportunidad para venderlo ahora, porque vienen tiempos críticos de mucha indecisión y de mucha incertidumbre en Europa y que no sabemos cuál será la política monetaria. Entonces, si usted tiene euro, salga de ellos porque van a bajar, va a continuar bajando en los mercados. Ahora sí, señor director, colóqueme la número 25. Nosotros trajimos esto de la República Dominicana, de un banco. ¿Cuál es la tasa? El Banco Central de la República Dominicana acaba de bajar la tasa de la política monetaria de 5.50 a 5%. O sea que si usted es empresario, una política, y usted tiene que expandirse, usted tiene que pagar un 18% mínimo, un 24% máximo. Entonces, no es verdad que si nosotros le calculamos a la pasteurizadora rica que hizo lo correcto, entrar a la Bolsa de Valores a vender acciones, 9.000 millones de pesos, imagínese usted 9.000 millones de pesos a un 18%, ¿cuánto tuviera que pagar esa corporación ahora? Por eso fue que fue a la Bolsa de Valores. Por eso la importancia de la Bolsa de Valores. Entonces, si usted es un empresario, si usted es un industrial y usted quiere ir a financiarse a la bolsa, en vez de usted ir con un 18%, si usted vende un bono corporativo en la Bolsa de Valores, usted lo va a poder vender a un 10% ese bono. Pero usted se va a ganar un 8% por debajo. Porque si usted va al banco a buscar ese dinero prestado, se lo van a prestar a un 18%. Y si es un préstamo hipotecario, a un 10.95, un 13.95 mínimo. Entonces, si usted va a la bolsa y coloca su empresa en la bolsa, usted va a poder conseguir a través de sus instrumentos de deuda, además del mercado accionario, una tasa de interés mucho más bajita y competitiva. En este caso un 10%. Entonces, al Banco Central bajar la tasa de reserva federal, la reserva ahora, la política monetaria, entonces usted va a perder dinero ahora. El que tiene 1 millón de pesos en el banco va a perder 22.500 pesos anuales, porque si le pagaban un 6.75, ahora va a pagar un 3.5. Entonces, usted necesita saber hacia dónde se va a mover y qué va a hacer usted para no perder ese dinero. Pero si usted es empresario, si usted es industrial y quiere ir a financiarse, necesita saber qué debe hacer para no obtener un préstamo a un 18%, porque eso le drena los recursos y los ingresos de su empresa y la manda para la quiebra automática. Es imposible sostenerse con esa tasa de interés así. Por eso es la Bolsa de Valores. Porque la Bolsa de Valores le permite a usted financiarse con un 8% por debajo de lo que está la tasa regular en los bancos comerciales. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer el Banco Central es fomentar eso, para que las empresas vayan a la bolsa y los bancos van a la bolsa, porque el dinero que usted deposita en los bancos, el banco va a la bolsa y compra bonos soberanos e invierte en bonos corporativos. Pues entonces hágalo usted y que los bancos vayan a la bolsa a vender acciones de sus empresas como empresa. Yo quiero ver los bancos dominicanos vendiendo acciones en la Bolsa de Valores dominicana, porque el Chase vende acciones en Wall Street, también la vende el Citibank, y también la venden todos los bancos, el HSBC, el UBS, el Deutsche Bank. O sea, todos los bancos del mundo venden acciones en la bolsa. Entonces yo quiero ver los bancos dominicanos vendiendo acciones en la bolsa, que no se limiten a los préstamos nada más, que el mercado ya cambió. Ese mercado de que usted quiere ganar nada más con los ahorrantes, ya eso pasó. Usted tiene que ir a la bolsa para que el empresario vaya a la bolsa. Y si quiere comprar sus acciones, pues compre sus acciones también. Y si yo quiero llevar mis ahorros a cualquier banco comercial, pues yo lo llevo también. Pero si tengo que comprar acciones de ese banco, pues voy y compro acciones de ese banco. Porque el Chase me permite eso, el Citibank me permite eso, el Banco de Nueva Escocia me permite eso. Y todos los bancos de Wall Street me permiten eso. Aparte de usted llevar sus ahorros a los bancos, le permite comprar acciones. Pero más que importante aún es que usted como empresario se va a financiar con un 7, un 8% por debajo de la tasa que ese banco le va a cobrar a usted. Entonces, si a usted no lo motiva esto,
ahorrar cientos de miles de millones de pesos, usted fracasó como empresario, usted va a perder su empresa. Porque es imposible financiarse bajo ese criterio, con esa tasa de interés. Entonces usted tiene que ir a la bolsa a colocar su empresa, a vender acciones y a vender bonos corporativos, porque usted va a obtener recursos frescos a una tasa de interés por debajo a la que está establecida y va a dinamizar el mercado. Lo mismo deben hacer todos los bancos de la República Dominicana, de ir a la bolsa de valores ya a vender sus acciones y a vender bonos corporativos. Es un asunto de país. Es un asunto de nación, es el nuevo orden económico mundial que se maneja desde los mercados. Y si usted no entra al mercado, usted se va. Un banco dominicano que fue adquirido por un banco canadiense, pues dejó de ganar 300 millones de dólares. Lo compraron por 300 millones, cuando debieron de haberlo vendido por 600 millones. Pero no se asesoraron en bolsa y por eso lo vendieron 300 millones menos. Porque no hicieron lo correcto. ¿Quién lo compró? Un banco de Wall Street. Lo compró el Scotiabank, banco canadiense que está en la bolsa de valores y que está en la bolsa de Toronto y que está en todas partes del mundo. Entonces, lo correcto es que usted como empresa, que usted como industrial, pues vaya a financiarse a la bolsa de valores, porque es el único sitio donde usted puede conseguir sus recursos por debajo de la tasa normal que fijan los bancos y donde usted puede ganar mucho dinero colocando sus acciones a la venta y se abre al mundo de una vez y para siempre. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Glidden, pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó